Cuando Dios convoca a su pueblo, cuando Dios da una orden, es importante que nosotros obedezcamos. Es importante que nosotros obedezcamos porque es Dios, no porque eh, lo mande el hombre, por así decirlo. Simplemente creemos que cuando nos conectamos con Dios, Dios trabaja a nuestro favor. Dios está por nosotros y Dios se anticipa a todo lo que pueda venir delante de nosotros. Y por eso, a través del tiempo, amados hermanos, uno, uno aprende a discernir, uno aprende a obedecer, uno aprende a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. Y muchas veces no entendemos el por qué, pero Dios no nos llama a entender. Dios nos llama a obedecer a aquello que Él nos está aconsejando, nos está instruyendo, nos está dirigiendo, porque el no aprender obediencia nos, nos imposibilita a nosotros de poder recibir lo que Dios quiere de nosotros. Y hoy yo quiero hablar un poco de eso, hermanos, porque hay tres puntos fundamentales que tú y yo tenemos que comprender. En la vida, uno tiene, en la vida uno tiene que mirar las cosas con detenimiento. Hay cosas que nosotros tenemos que saber que Dios las permite o Dios hasta las pone en el camino para que nosotros aprendamos, para enseñarnos. Hay otras que el diablo pone para tentarnos y hay otras que son consecuencias de nuestras desobediencias o de nuestras decisiones o nuestras acciones. Por eso es importante que nosotros meditemos cuando estamos frente a alguna situación X de salud, en nuestra vida personal, en nuestra vida de matrimonio, familiar, económica, de trabajo, en los negocios, en el ministerio. Nosotros debemos analizar, ¿es Dios? ¿Es el diablo o soy yo? Porque muchas veces le echamos la culpa al diablo, le echamos hasta la culpa a Dios, le echamos la culpa a los hermanos o a la familia o al compañero de trabajo o al vecino, y somos nosotros, hermanos. Entonces, yo quiero llevártelo a la luz de la palabra, porque yo quiero que tú y yo comprendamos algo importante. Cuando Dios habla y uno no obedece, las consecuencias van a caer, querramos o no, van a caer. Lloremos lo que lloremos y pensemos lo que pensemos, van a caer. Mira, yo te quiero hablar del ejemplo más clásico en la Biblia. Está en Primera de Samuel, capítulo 15, y voy a leerte solo dos versículos y te voy a contar toda la historia. En el versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces yo quiero hablarte de la historia de Saúl. Miren, todo el mundo habla de David, pero no aprendemos de la enseñanza de Saúl. Saúl fue un rey pedido por el pueblo y concedido por Dios. Saúl era el más insignificante, el más pequeño, como dice la palabra por ahí, en todo este pasaje. El mismo Dios le dice a Saúl, tú te considerabas nada, pero yo te he puesto por rey. Y Dios le manda a Saúl a través de la boca de Samuel que hiriera a Amalek y lo destruyera del todo y todo lo que tenía. Dios le dice a Saúl a través de la boca de Samuel, no te apiades de él, dice en el versículo 3.
mátalo, hiérelo, destruye todo lo que tiene. Y al final, ¿qué hizo Saúl? Saúl fue con su ejército, razonó, examinó y dijo, ¿sabe qué? Yo creo que ahí hay un rey, voy a tomarlo, yo creo que voy a perdonar a ese rey y a lo mejor y a lo más bueno que tiene, sus ovejas, su ganado, sus animales engordados, su carnero, todo lo bueno. Mira tú, lo bueno a los ojos de Saúl, pero no bueno a los ojos de Dios. Porque una cosa es cómo tú ves y cómo yo veo las cosas y cómo las ve Dios. Dios dijo, destruye todo lo que tiene, hiérelo y no te apiades de él. Entonces, muchas veces Dios nos dice a nosotros que hagamos algo y nosotros consideramos desde nuestra perspectiva que hay un camino mejor que el que Dios nos manda, que lo podemos hacer mejor que Dios, que nos parece que Dios se equivocó porque vemos que por aquí hay algo bueno que me conviene, porque así es el diablo. Nos hace, y así es nuestra propia avaricia, nuestra propia codicia, así es nuestra propia perspectiva humana. Porque es así, amados hermanos. Entonces, cuando Saúl hace eso, automáticamente Dios responde y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínate cómo se siente Dios cuando nosotros, desde nuestra perspectiva, hacemos lo que nos da la gana, lo que nos parece, lo que creemos que es lo mejor y lo bueno, lo que creemos que es lo correcto. ¿Y cómo se sintió Samuel? Mira, Samuel dice que se apesadumbró, dice en el versículo 11, y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces, ¿cómo piensas tú que se siente la pastora o el pastor cuando te dice a ti algo de parte de Dios y tú lo haces como a ti te parece, como tú crees, como, como tu astucia humana lo cree? No solamente a Dios le pesa, sino que se hiere el corazón del siervo o de la sierva. Así como un padre se hiere y se siente mal cuando aconseja a sus hijos y sus hijos hacen lo que le da la gana o sus hijos hacen lo que le parece. Al final vienen las consecuencias. ¿Y quién tiene que arreglar todo eso? Los padres. Entonces, a veces pensamos que Dios es hombre. Y Samuel le dice a Saúl, Saúl, Dios no es hombre. Se lo dice en el versículo 29. Me adelanté un poco. Cuando dice, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Samuel le hace ver a Saúl su condición, porque Dios siempre nos hace ver a través de su palabra o a través de la boca de su siervo la condición en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque mira, a pesar de que Samuel le explica, a Samuel se le aparece a Saúl y le explica, y Saúl le dice, no hombre, bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice en el 13. Mira, yo quiero irte suavecito para que tú veas cómo somos los seres humanos. Porque así somos. No digamos que no, hermano. Nuestras emociones nos traicionan. Nuestros pensamientos nos traicionan. Nuestros sentimientos humanos nos traicionan. Le pasó a Saúl. Nos va a pasar a nosotros, nos pasa a nosotros. Él dijo, yo he cumplido la palabra. Entonces Samuel mira lo que le dijo. Y esos balidos de oveja y esos bramidos de vaca que oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, mira el argumento de Saúl, de Amalek. Le había dicho que había cumplido toda la palabra de Jehová. Dios le había dicho que lo hiriera. Dios le había dicho que lo destruyera todo lo que tenía y que no se apiadara de él. Y al final, él dice, yo he obedecido todo. Y Samuel cuando le trata de hacer ver, oye, esas vacas y esas ovejas, mira la condición de la mente humana cuando cree que tiene la razón, no la tiene, pero la justifica. Dice, lo han traído porque el pueblo. Mira qué sinvergüenza el Saúl. Mira qué sinvergüenza somos, le echamos la culpa a otro. Nos limpiamos y le echamos la culpa al que está al lado, a mi hermanita, a mi hermanito, a mi mamá, a mi papá, a fulanito, al vecino. Le echamos la culpa a otro. Él dijo, porque el pueblo perdonó.
lo mejor de la vaca, para sacrificársela a Jehová. Mira tú qué sinvergüenzura de nosotros. ¿Hasta dónde llega nuestro descaro como seres humanos? Que hacemos las cosas mal y tratamos de remendarlas y de justificarlas y de hacer ver que, oye, yo no tengo la culpa de nada. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le dice Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Míralo. Samuel le dice, mira, hasta tú ni creías que eras capaz de ser lo que Dios hizo de ti. Porque hermano, a veces a nosotros somos avariciosos y codiciosos, que Dios nos da, Dios nos bendice, Dios nos posiciona, Dios nos hace crecer, nos levanta como a Saúl. Dios hace cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos que podíamos lograr en la vida. Y al final no tomamos la actitud correcta frente a la posición que Dios nos ha dado, como reyes y sacerdotes, como hijos de Dios, como lavados con la sangre de Cristo. Entregó a su propio hijo y no valoramos lo que Dios hace por querer que Dios haga lo que a nosotros nos parece y como a nosotros nos parece. Mira que te lo estoy diciendo suavecito y te lo estoy diciendo quietecita para que comprendamos la enseñanza que Dios nos está dando. Porque muchas de las cosas que estamos viviendo son consecuencia de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, de nuestra sabiduría propia. Entonces Dios le dice, Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye, hazle guerra a Amalek hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Mira, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Samuel está argumentando con Saúl y miren lo que dice el siguiente versículo, que cuando lo leo me da hasta rabia. Mira lo que dice Saúl a Samuel, porque es que el ser humano es como terco, necio, es, no sé ni qué decirlo, mira lo que le dice. Mira, y Saúl respondió a Samuel, Samuel está haciendo ver lo malo, haciendo ver lo que hizo mal, lo que Jehová le dijo y lo que él hizo. Y mira lo que dice Saúl. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me dio y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, Dios de Israel, en Gilgal. Mira la opinión de Saúl. ¿Crees que nosotros no somos así? La Biblia solo revela lo que es el ser humano, lo que somos nosotros, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que argumentamos, nuestra perspectiva, nuestras opiniones. Por eso la Biblia habla de sabios en su propia opinión. Por eso Dios habla de la sabiduría animal, terrenal, diabólica y la sabiduría humana. Porque puede ser muy sabio terrenalmente, muy sabio animalmente, muy sabio diabólicamente. Pero la sabiduría de Dios, Dios la deja bien explícita en el libro de Santiago. Y por eso Samuel, con toda la paciencia del mundo, Dios mío, porque ya yo le hubiera dado con un mazo en la cabeza. Créame. No, hombre, a veces ni, yo digo así, pero todavía estoy luchando con un par de gente desde hace años, hermano. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezcan a la palabra de Jehová. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo la obstinación. ¿Qué está diciendo Samuel? Saúl, te obstinaste, Saúl, te rebelaste, Saúl, pecaste, Saúl, no obedeciste, Saúl, no prestaste atención, hiciste lo que te dio la gana, lo hiciste según tu parecer, Saúl, no lo hiciste bien, a Dios no le agrada lo que hiciste. Oye, y el hombre teso, Samuel le está diciendo, ¿y sabe lo que dice el hombre?
yo he pecado, pero yo he pecado porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Justificamos nuestro pecado por la presión de grupo, por lo que dijo, no lo hice, porque ese es el pecado de Adán, la mujer que me diste, echándole la culpa a otro, cuando tú tienes la capacidad de decidir y decir, no lo voy a hacer, no voy a pecar ante Dios. Prefiero agradar a Dios que a los hombres. Prefiero hacerlo aunque no lo entienda, yo sé que después lo entenderé. Tú tienes la capacidad de decidir lo que vas a hacer. Y si decides mal, asume la consecuencia. Y si decides mal, di, fui yo. No le eches la culpa a otros. No digas que fue otro, fuiste tú. Eso Saúl no quería reconocer que había hecho mal, que él era el rey, el representante de ese pueblo, que ese pueblo hacía lo que él decía. Y si él decía que no, el pueblo no iba a hacer nada, pero él consintió en sumarse al pueblo para hacer lo que le parecía. Y Dios quería que lo obedeciera. Dios quería que lo hiciera aunque no entendiera por qué tenía que destruirlo todo. Entonces, mira lo que hace Saúl y lo hacemos nosotros. Guardar las apariencias. Estamos pecando, somos rebeldes, somos obstinados y guardamos las apariencias de que somos santos, que somos los que más oramos, que somos los que más ayunamos, que no sabemos la Biblia, que vamos a la iglesia los domingos. Estamos viviendo de apariencia. Saúl le dijo a Samuel, ven conmigo para que adoremos a Jehová. Y Samuel respondió, no volveré contigo. ¿Y qué hizo Saúl? Lo agarró por el manto a forzarlo y se le rasgó el manto a Samuel. Y Samuel dijo, así como tú me has rasgado este manto, así hoy Dios rasga el reino de Israel y se lo da a otro mejor que tú. Imagínense la situación tan difícil. Imagínense la situación tan difícil que Saúl le están diciendo que le rasgaron el reino, que se obstinó, que se rebeló. Y Saúl dice, ven conmigo, honrame. Le dice en el 30, yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos. Mira esa obstinación. Y así somos. Papá, mamá, me ayuda de todas maneras. Pastora, me ayuda de todas maneras. Hónreme. Vamos a guardar las apariencias. Aquí no ha pasado nada. No, eso no es el deseo del corazón de Dios. Que si David pecó. Muchas veces pecó. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que David reconocía su pecado y se arrepentía y cambiaba. Porque David conocía cómo es Dios y las consecuencias que vienen cuando uno desobedece. Por eso cuando pecó con Betsabé y Betsabé quedó embarazada y trató de taparlo, dice Dios, tú no vas a tapar nada, ese niño se muere. Ay, no, me tiro al piso, hago silicio, voy a ayunar y Dios va a cambiar de parecer. Y Dios le dijo, se muere porque se muere. Porque nosotros pensamos que con los mocos y con las lágrimas y con la ñañequería y con la quejabanza y el capricho, vamos a cambiar la justicia de Dios. Y Dios no es así, Dios no es hombre. Samuel se lo dijo a Saúl, Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces, cuando vino David de nuevo y ñácata, lo incitó Satanás y censó al pueblo. Para que veas que David también pecaba, pero David pagaba el precio, hermano, el precio de sus errores, de su pecado. Él asumía las consecuencias como guerrero y censó y Joás le decía, no lo hagas, David, no es necesario, porque así es Dios, siempre nos manda gente para detenernos, para hacernos comprender que estamos mal, como Dios le mandó a Samuel. Dios le mandó al profeta a Saúl. Pero Saúl decidió cerrar los oídos a Samuel. Y así David decidió cerrar los oídos y censó al pueblo y vino la mortandad. Vino la mortandad. Porque Dios siempre envía juicio, pero no es porque Dios es duro, es consecuencia de nuestras malas decisiones, es consecuencia de nuestra rebelión y nuestra desobediencia muchas veces. Y no podemos culpar a Dios porque Dios es justo.
No podemos apelar a su misericordia porque no se trata de la misericordia, se trata de la justicia. No podemos apelar a su gracia porque hemos pecado deliberadamente. Saúl pecó deliberadamente. Él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Lo hizo a su manera y como le pareció. Por eso yo vengo hablándole a usted de la obediencia total, completa, no parcial. Porque Saúl obedeció parcialmente a Dios. Hizo una parte y la otra no. Y muchas veces eso pasa con nosotros, hermanos. Y a mí me duele, créame que me duele en mi alma cuando las cosas suceden. Y dice Benito, Carmen, pero deja de estar. Benito me habla como Dios le habló a Samuel. Deja de estar llorando a Saúl, porque a mi marido le duele ver las lágrimas, el gemido. Porque yo quisiera, como usted es padre, usted es madre, usted sabe lo que le duele a un padre o a una madre. El ver a sus hijos vivir situaciones que usted se lo aconsejó, se lo advirtió, le dijo por aquí no, y su hijo decidió hacerlo así. Y después usted ve la consecuencia. Algunas veces puede entrar y ayudar, otras veces no puede hacer nada, pero al final le duele. Y usted clama al Señor y usted habla con el Señor, pero el Señor al final va a hacer lo que es justo. Entonces, así mismo, a mí me ocurre como a Samuel. Me duele ver situaciones y circunstancias en medio de nosotros. Se le dice, vamos a orar, a los clamores no se conectan. Se conectan cuando están cogidos en problemas, pero cuando están bien, oye, chao, ni te conozco. Se convoca ayuno, no ayunan. Se convoca esto, se convoca lo otro. Está la escuela de Jesús. En la escuela de Jesús habemos 3 gatitos. Empezaron pantalla llena. ¿Quiénes estamos? Los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque consideramos que todo está bien o que todo está bajo nuestro control y no hacemos depósito en el cielo con nuestra obediencia. No hacemos depósito con nuestra oración. Hermano, el cielo no se cansa del depósito de nuestras almas, pero tenemos que ser conscientes que a Dios lo que le agrada es nuestra obediencia. Pastora, que yo tengo mucho que hacer. Usted no se da cuenta que tengo mucho que hacer. Bueno, el diablo te va a dar bastante cosas que hacer y las decisiones que tomemos mal por no estar conectados correctamente con Dios, también te van a dar muchas cosas que hacer. Más cosas que hacer. ¿Por qué? Porque no obedecemos a la instrucción de Dios. No obedecemos a lo que Dios está demandando de nosotros y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere Dios? Tu obediencia. No parcial, total. ¿Qué quiere Dios? Que lo escuches, que escuches su voz, que obedezcas su palabra, que lo respetes, que respetes su palabra. ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios? Que acate su orden. Hermano, hay gente que no le pega al trabajo porque no sabe ni acatar órdenes en el trabajo, menos en su vida. Hay gente que no le hace caso ni al diablo, por decir algo. Hay gente que es terrible, hermano. Tú le dices por aquí y te preguntan por qué y para qué. Y no me parece. Y empiezan a cuestionar todo lo que Dios dice. Entonces, ¿para qué quiere Dios que yo le obedezca? Para que haya armonía y paz en mi corazón. Porque no hay nada más hermoso. Dios le bendiga. No hay nada más hermoso que tener paz con Dios. Porque si tú tienes paz con Dios, de que tú cumples, de que tú estás con Él en armonía, hermano, lo demás coge orden, lo demás coge rumbo, lo demás se encamina. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, Él empieza a darnos ese crecimiento personal, ese crecimiento espiritual. Es algo impresionante la transformación que la obediencia obra en mi mente y en mi corazón. Muchas veces no tenemos paz. ¿Sabe por qué?
porque no obedecemos. Si Dios te dice, cállate, cállate. Si Dios te dice, quédate quieto, quédate quieto. Si Dios te dice para la derecha, para la derecha. Si Dios te dice para la izquierda, para la izquierda. Al final no se trata de razonar o encontrarle lógica. Si Dios dice que la fiesta de los primogénitos, bueno, vamos a la fiesta de los primogénitos. ¿Y ahora para qué esto? ¿Y ahora cuál es el invento de la pastora? ¿Y ahora qué quiere de la pastora? Y eso es el espíritu de Saúl, ¿verdad? Entonces, la obediencia se ejerce con discernimiento. Por eso que el que no tiene discernimiento no puede obedecer, porque el discernimiento es espiritual, no carnal. El discernimiento no es astucia ni malicia. La astucia y la malicia es del hombre y es diabólico. Y hay gente que quiere caminar en Dios en astucia y en malicia. Y eso no procede de Dios. De Dios viene el discernimiento espiritual, que es diferente a la astucia y a la malicia. ¿Por qué se necesita el discernimiento en la obediencia? Porque Dios no quiere obediencia a ciegas. Sí, hermano, tengo que decírtelo. Dios no quiere obediencia a ciegas. Dios quiere que tú comprendas por qué estás obedeciendo y a qué estás obedeciendo. Que comprendas el sentido de lo que obedeces para que puedas construir entonces lo que Dios quiere construir. Para que puedas edificar, porque si tú no logras comprender, entonces al final tú y yo somos el obstáculo a Dios. Ay, Dios mío, yo quisiera que lográsemos comprender todo esto. Para que podamos, entonces, mira, si yo no discierno y si yo no comprendo el sentido de lo que obedezco, yo no puedo desarrollarme en lo que Dios quiere que me desarrolle. Saúl era rey. Dios mismo lo respaldaba. Le enviaba a su profeta. Saúl tenía un profeta personal, el más grande de los profetas. Estaba a la disposición de Saúl. Saúl no valoraba ni entendía la magnitud de lo que Dios había hecho para que él estuviera en el trono. Como muchos de nosotros no comprendemos la magnitud de lo que hizo Dios en Jesucristo para que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes e hijos de Dios, y el valor que nosotros tenemos ante Dios. No comprendemos el sentido de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Creemos que sabemos hacerlo mejor que Dios. Creemos que sabemos construirlo mejor que Dios. Creemos que Dios se equivocó. Y no es así, hermanos. No es así. Saúl no tenía un corazón sumiso a Dios. Saúl no respetaba a Dios, porque la obediencia me lleva al respeto a Dios, el respeto a la autoridad, el respeto a lo que Dios está estableciendo. Saúl no respetaba ni a Samuel, iba a respetar a Dios. Hermano, véalo bíblicamente como usted quiera, porque cuando tú tienes de verdad el deseo de crecer, el deseo de ser, el deseo de hacer en Dios, tú empiezas a pedir discernimiento no para jugarle vivo a Dios, sino discernimiento para ser uno con Dios y poder recibir de Dios lo que Dios tiene para ti. Amén. Y vas a hacer lo que sea para mantener esa relación con Dios, con la autoridad, con mis pastores, con las autoridades que Dios ha puesto. Yo voy a respetar a mis pastores porque esa es la autoridad que veo. Y si no respeto la que veo, menos voy a respetar la que no veo. Amén, amén, así es. Por eso es importante comprenderlo. Si yo no logro comprender lo que se trata obediencia, no es obediencia ciega, es obediencia con comprensión del objetivo de Dios, de qué es lo que se quiere lograr. ¿Sabe por qué? Porque si yo lo logro entender hoy, voy entonces a desarrollar a desarrollar un espíritu enseñable. Saúl no tenía un espíritu enseñable. Saúl no quería que nadie le dijera lo que tenía que hacer.
porque con la boca decía una cosa y con sus acciones hacía otra. Con la boca decía, yo cumplo toda la ley de Jehová. Con la boca decía, yo estoy obedeciendo, yo he hecho todo lo que se justificaba, pero las acciones decían, yo soy un rebelde, yo soy un obstinado, las acciones decían, yo considero que Dios se equivocó, yo podía dejar a Amalek, yo podía dejar las vacas y los ganados. Así somos, hermanos. Así somos. No facilitamos el aprendizaje. Saúl era un Acán hecho rey. Bueno, no comprendemos que el camino del crecimiento es la obediencia, que el camino del crecimiento es el aprendizaje, porque Dios de todo nos quiere enseñar, de todo quiere que aprendamos. Si no aprendemos, volvemos a caer y vamos a pasar 40 años en el desierto dando vueltas. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo obediencia, Dios no va a depositar en mí algo mayor. Jamás. Es como puse en el estado en antes, que hay gente que quiere discípulo y ni siquiera pasa por discipulado. Ni siquiera se deja discipular. Hay gente que quiere ministerio a costilla de otros ministerios. Dios nunca va a depositar en tu mano un propósito mayor si tú no estás preparado para construirlo. Y se construye a través de la obediencia. Hermanos, en mi vida Dios me dio palo, bastante palo. 4 operaciones gravísimas. Porque no me diga que todos nacimos siendo obedientes, porque ni Benito, que es el más santo, ni Ángela Santos, que es ángel y santo, puede decir que nacieron sin mancha, sin pecado y sin un rasgo de rebelión o desobediencia. Todos en la vida, de alguna u otra manera, somos rebeldes, somos obstinados. Todos de alguna manera en la vida creemos que Dios se equivoca y que nosotros podemos hacerlo mejor. Sí. Todos alguna vez en la vida Dios nos tiene que dar rejo para aprender a obedecer, para facilitar el aprendizaje. Por eso que ahora Dios cuando me dice a la derecha, aunque usted no quiera ir para la derecha, yo no me dejo guiar por el pueblo. El pueblo se tiene que dejar guiar. Porque eso fue lo que dice Saúl que pasó. El pueblo me impulsó. Fue el pueblo el que me llevó a hacer lo que hice. Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Eso fue lo que dijo Saúl. Se volvió democrático. No era teocrático, era democrático. Imagínense ustedes. Entonces, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere gobernar por encima de todo. Entonces, por eso es importante, porque la obediencia construye un mayor propósito. Si tú quieres más con Dios, tienes que alinearte con el objetivo de Dios. Y el objetivo de Dios siempre va a ser más grande que tú y que yo. El objetivo de Dios con Saúl era más grande que Saúl y Saúl no dio la talla. Y el punto está en que cogió un pastorcillo detrás de las ovejas, un insignificante niño detrás del pasto, un bastardo. Lo escogió y le plació llevarlo a ser el rey de Israel en la magnitud que quería para Saúl. Pero Saúl no pudo discernir la visión de lo que Dios quería para él. No se dejaba, no era sumiso, no se dejaba guiar, no respetaba, no mantenía el orden con Dios. Entonces, nosotros hoy tenemos que comprender que la obediencia no es sumisión a ciegas. No significa dejar de pensar, sino comprender la razón detrás de mi obediencia. ¿Por qué estoy obedeciendo a Dios? ¿Para qué estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué debo actuar? Porque cuando yo comprendo que la visión es mayor, ¿verdad? Cuando yo comprendo que el propósito es mayor, yo soy sumiso. Y yo soy el primero en la línea, decir, aquí estoy, Señor. No comprendo, pero vamos. No sé lo que estás haciendo, pero sé que lo que estás haciendo es mayor de lo que yo puedo entender. Señor, yo esto como que no sé, pero voy a aprender, Señor. Tú me quieres enseñar. Yo estoy aquí, Señor. Quiero aprender.
Quiero ser un instrumento en tus manos para bendecir a los que están a mi alrededor, a mi familia, a mis hijos, a mi casa, a todos los míos, Señor. Quiero aprender a poner en obra lo que tú me dices, entendiendo que no se trata del porqué de las órdenes nada más, se trata de mi corazón, de mi obediencia, a pesar de que. Y una persona que realmente quiere obedecer a Dios aprende la diferencia entre la desobediencia y la obediencia. Y si usted no lo comprende todavía, yo le invito a que se vaya a Deuteronomio 28 y léaselo, si ya se lo sabe, y si ya lo leyó, léaselo en otra versión y léalo de nuevo y apréndalo de nuevo y métalo de nuevo y escudriñelo de nuevo para que sepa que en Dios hay consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y nos examinemos nosotros cuando leemos, no diga esto le está pasando a la pastora, esto le está pasando a Lisa, a Leida, esto le está pasando a fulanito y a menganito por bocones, por esto, no, diga, esto me está pasando a mí, esto me está pasando a mí, esto me está pasando a mí por bocona, me está pasando a mí por rebelde, por obstinada, por metiche, por pecadora, esto me está pasando a mí. Así debe ser con Dios, examinarme yo, examinar cómo estoy delante de Dios, porque quiero aprender, porque quiero crecer, porque quiero que ese propósito mayor que yo se cumpla en mí, se realice en mí y en los míos. Hermano, deje de estarle construyendo la vida a otros y construya la suya con Dios. Déjese de estar mirando la vida de otro. La comparación no es buena porque nos hace estar mal delante de Dios. Saúl no comprendía que es bueno los sacrificios. A Dios le encantan los sacrificios. Le encanta, pero mejor la obediencia. Ahora, bueno, pastora, para mí es un sacrificio orar, así que voy a dejar de orar. Pastora, para mí es un sacrificio ayunar, así que voy a dejar de ayunar porque Dios no se complace en sacrificio. Dios sí se complace en sacrificio. Pastora, es más, mire, voy a dejar de diezmar por un par de tiempo porque Dios no se complace en sacrificio. Sí se complace, dice. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Tanto como. O sea, quiere decir que Dios sí le encanta tu sacrificio, tu oración, tu ayuno, tu lectura de la Biblia, tu vida en temor a Él, en reverencia, en respeto, tu santidad, apartarte de lo malo, ¿verdad? Ir a la iglesia, congregarte, diezmar, ofrendar, servir. Todo a eso le encanta al Señor, pero con obediencia. Amén. Con obediencia. Con obediencia. Y todos sabemos hacer lo bueno delante de Dios. Todos sabemos qué hacer delante de Dios. Todos tenemos una vocecita que nos dice, no lo hagas, está mal. Todos tenemos una vocecita que nos dice, detente, no es correcto. Todos tenemos al Espíritu Santo allí hablándonos en la mente o en el corazón. Todos tenemos el mensaje que nos dan en la iglesia, en los clamores, en los ayunos, en los cultos. A veces hasta cuando escuchamos la radio, vemos un youtuber. Dios se vale de 1000 formas para tratar de detenernos de hacer lo incorrecto. Dios envió a su mejor profeta, a Samuel, y Saúl no lo escuchó. Saúl no escuchó la voz de Dios. Y yo le pido al Señor que nosotros corrijamos esa obediencia a medias o según nuestro propio parecer o criterio. Que nosotros corrijamos nuestra perspectiva y empecemos a verlo con el discernimiento de Dios. Que nosotros no opinemos cuando Dios da una orden o una instrucción, sino que obedezcamos. Y que cuando viene a nuestra vida una orden, nosotros podamos no ir a ciegas. Algunas veces sí vamos a ciegas, porque ya comprendimos que es lo mejor, así que ¿para qué? ¿Para qué? Pero cuando se trata de decisiones cruciales, hermano, hay que sentarse, meditar. Nosotros somos muy ligeros para hablar,
ligeros para actuar, ligeros. Dios no quiere que seamos ligeros, Dios quiere que seamos cuidadosos, que aprendamos a discernir lo que tenemos por delante. Si es Dios, si es el diablo y si soy yo. A que seamos sensatos, sensatos en reconocer, no lo estoy haciendo bien, no lo he hecho bien, estoy viviendo las consecuencias de aquello que no he hecho bien. Cuando Dios te ve en esa postura de querer cambiarlo, Él hace como le hizo a David, cuando David pecó con el censo. Mira que Dios no desechó a David por sus errores o por su pecado. Sí desechó a Saúl, pero no desechó a David. Había algo diferente entre ellos dos, hermano. David, cada vez que pecó, se volvió a Dios y empezó de nuevo a hacerlo diferente. Y Dios lo pasó por las consecuencias, pero no lo dejó solo. Lo ayudó a comenzar de nuevo. Lo ayudó a hacerlo mejor. Lo ayudó a caminar diferente. Porque Dios no quiere desecharnos. Dios no quiere apartarnos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, a la conversión, a hacer el giro de 360 grados y a comenzar de nuevo. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto, pero con Amén. corazones humildes, con corazones sinceros, con corazones que reconocen, lo hice mal, le he fallado a Dios, debo mejorar, me hago responsable y consciente de mis actos. No los proyecto a que los demás tienen la culpa, que los demás son el problema. La desobediencia, hermano. La desobediencia es personal. Parecía grupal, pero Dios se la asumió a quien era y el responsable era Saúl. Usted es responsable. Usted tiene responsabilidades y debe ser consciente que tiene responsabilidades delante de Dios. Tienes responsabilidad con tu salvación. Tienes responsabilidad con tu matrimonio. Tienes responsabilidad con tus hijos, con tus nietos, con tu familia. Tienes responsabilidades delante de Dios y tienes que ser consciente y valorar lo que ya Dios te ha dado y cuidarlo. Y contribuir a que el plan de Dios se cumpla. Y créeme que cuando esto ocurra, tendrás paz. Tendrás paz y Dios obrará de una manera hermosa. Porque, hermano, yo no sé usted, pero una casa desordenada no da paz. Cuando usted no lava la ropa, no tiene paz. Cuando usted no friega los platos, no tiene paz. ¿Cuándo tiene paz? Cuando ordena todas esas cosas, ¿verdad? Lo mismo sucede con la vida de nosotros. Cuando nuestra vida no está en orden con Dios. Mira que no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de organización, de poner orden. Cuando nuestra vida está en orden con Dios, no importa, seguiremos teniendo situaciones y problemas, pero tendremos paz. ¿Sabes por qué? Porque estamos con Dios y Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Él no nos va a dejar solo en el proceso de ordenamiento, de organización de nuestro destino y de nuestra casa. ¿Y sabes por qué es importante que lo comprendamos y que seamos conscientes? Porque hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor. Y cuando Dios da una orden, cuando Dios da una instrucción, cuando su palabra me da claridad de lo que estoy haciendo mal y me hace comprender que estoy mal y yo lo ordeno, empieza a operar una paz sobrenatural en nuestra vida, porque comprendemos que Dios está construyendo algo mejor para nosotros. Cuando nosotros no cuestionamos lo que Dios dice, sino que obedecemos, la bendición viene y nos alcanza. Y no solamente nos alcanza, alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestra familia, alcanza a nuestra descendencia, alcanza a todo lo nuestro, hermano. No resista a Dios, no seamos rebeldes, no se encasquille, porque al final, ¿quién pierde? Usted y yo. Y no solamente usted y yo, nuestra familia, nuestros hijos, muchas veces pagan las consecuencias de no ser con, sinceros con nosotros mismos.
Siempre andamos que fue el pueblo, que fue esto, que yo obedecí, que yo estoy bien, que yo lo estoy haciendo bien, que todo lo estoy haciendo bien, pero ¿lo estás haciendo bien a tu parecer o al de Dios? ¿Lo estamos haciendo bien para Dios o para nosotros? Entonces, a mí me duele, hermano, porque hay situaciones en las que yo ni siquiera me puedo meter. Hay momentos en donde yo voy a Dios y Dios me dice, quítate, Carmen, porque el problema es entre él y yo, entre ella y yo, porque saben lo bueno y no lo hacen, porque deciden hacerlo a pesar de lo que se lo dices, se lo adviertes, lo corriges, les hablas, incluso hasta le pasas la peinilla y siguen igual. Ya, Carmen, ya no te toca a ti, ahora me toca a mí. Y yo le pido a Dios que en este año de la tierra prometida, porque hermano, yo sé que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, vendrá sobre los hijos de obediencia, sobre los hijos que respetan, honran, aman y reverencian a Dios. La tierra prometida que Dios ha determinado, la herencia. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús, herederos y coherederos espiritualmente. Y yo estoy convencida que este es el tiempo de la repartición de la herencia en Cristo Jesús. Yo estoy convencida, a mí nadie me va a quitar lo que Dios me dijo. A mí nada me va a hacer creer Amén, que no es así. A mí nada me va a hacer amén, creer amén. que no se puede. A mí nada me va a cambiar lo que Dios ha dicho. Si Dios me lo dijo, Él lo va a hacer. Y yo estoy convencida porque no he visto una palabra de Dios que Dios me haya dado que haya caído en tierra. La Biblia dice que en la vida de Samuel y sus profetas no hubo una palabra que cayera en tierra porque Dios no lo permitió. Todo lo que Dios les dio a ellos, Dios lo respaldó. Y hasta el sol de hoy, yo no he visto nunca una palabra que Dios me haya dado que caiga en tierra, porque yo no soy rebelde. Yo fui rebelde, pero el castigo y las consecuencias de mi rebelión me llevaron a la obediencia. Y me llevaron a la obediencia porque comprendí que yo no puedo manipular a Dios, yo no puedo engañar a Dios, yo no puedo ignorar que Dios todo lo ve, todo lo sabe y está en todas partes. Y eso me llevó a comprender que prefiero a Dios que a los hombres. Y Dios me dijo a mí que hay herencia para ustedes. Hay una tierra prometida en Cristo Jesús que ustedes van a alcanzar a través de el amor, la fe y la obediencia a ese Dios que los ama y que tiene un propósito mayor de lo que tú y yo podemos entender. Porque la obediencia no se trata de nada más entender, se trata de ejecutar, a construir aquello que Dios dice que es, porque eso que Dios dice que es mayor que lo que yo anhelo, que lo que yo quiero. Tú estás pidiendo, por decirlo así, tú estás pidiendo una bicicleta y Dios te quiere dar un carro, por decir algo. Tú estás pidiendo un apartamento y Dios te quiere dar una casa. Tú estás pidiendo una casa y Dios te quiere dar una mansión. Tú estás pidiendo una en pequeño y Dios te quiere dar en grande. Cuando tú aprendas a vivir y a ver por los ojos de Dios, entonces empezarás a actuar en ese propósito mayor de acuerdo a lo que Él está trabajando. Porque el propósito de Dios era llevar a Saúl hasta el reino que le dio a David. Y David no comenzó el reino en Israel en la punta de una vez. David comenzó el reino detrás de las ovejas, obedeciendo. Y después no lo llevó directo a Jerusalén, lo llevó a Hebrón. Y después de Hebrón, por años en Hebrón, después lo llevó a Jerusalén. O lo llevó a ser rey de Israel. Y usted quiere que Dios le dé la palabra hoy y montarse en el trono mañana. Y eso no es así, con Dios no se trabaja así. Comemos impaciencia y la impaciencia nos lleva, porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no esperó a Samuel, se desesperó
y al desesperarse cayó en las garras del enemigo e hizo lo que no debió hacer. Entonces cuídate de eso, cuídate de comer ansias, de moverte cuando Dios no te dice que te muevas, de hacer lo que Dios nos dice. Por eso que yo oraba esta madrugada y decía, Señor, si tú no vas, no quiero ir. Porque así decía Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía que sin Dios hay derrota, pero con Dios hay victoria. Y Moisés sabía que para que hubiese la presencia de Dios tenían que dejar los atavíos, tenían que dejar el mundo, el juega vivo, la astucia, la malicia y el creer que se sabe todo y empezar a ser sumisos a la voz de Dios. Empezar a comprender y discernir los planes de Dios y decir, Señor, dame un espíritu enseñable, un espíritu sumiso a ti. Y mira que te he hablado con toda la paciencia del mundo, sin desesperarme, sin ofuscarme, porque los profetas somos así, desesperados y ofuscados, porque quisiéramos que tú obedezcas, que vieras el propósito mayor y también la consecuencia de no obedecerlo. A Samuel le dolió, lloró por mucho tiempo a Saúl, al punto que aburrió a Dios. Y Dios le dijo, ya basta, deja de llorar a ese hombre de rebelde y obstinado. Se lo dijo. ¿Usted cree que no nos duele? No queremos ver que pierdas lo que Dios te ha dado y que pierdas ese propósito mayor. ¿Por qué? Por un parecer, por una perspectiva. No vale la pena. Dios sabe, Dios es sabio y sabe lo que es mejor para nosotros. Y le pido a Dios en este tiempo de oración y de ayuno que nos dé la humildad de corazón, que nos ayude a recapacitar, a volvernos en sí, como el hijo pródigo, y a reconocer que lo hemos hecho mal, que no lo hemos hecho como dice Dios, sino como a nosotros nos parece. Y que nos ayudes a comenzar de nuevo, que nos ayudes a volver a la senda antigua, que nos ayude, porque Dios no se cansa de nosotros, Dios no se cansa de empezar con nosotros, Dios nos ama y por eso nos envía a sus profetas y por eso nos envía la palabra. Somos nosotros los que tenemos que escuchar su voz y obedecer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo hermoso, porque yo he sentido tu presencia, he sentido tu palabra, Señor. He sentido en lo más profundo de mi ser lo que tú estás y quieres hacer en medio de nosotros. Padre, te amamos. Perdona nuestras rebeliones. Borra nuestras rebeliones de nosotros, Señor. Perdona nuestra obstinación. Perdona nuestra necedad, nuestra terquedad, Dios mío, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Perdónanos, Señor, por esa sabiduría en nuestra propia opinión. Perdónanos, Señor. Y hoy nos rendimos a ti, con corazones contritos y humillados ante tu presencia. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos ante tu presencia, nos volvemos de nuestros malos caminos. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a esas voces que nos hablan y nos instan a hacer lo incorrecto delante de ti. Señor, y hoy retomamos esa fuerza para obedecer tu voz, para obedecer tu palabra, Señor, y para seguirte en todo lo que tú nos mandes, Señor, porque queremos que se cumpla ese propósito mayor en nuestras vidas y en nuestras familias. Señor, tú cumplirás tu propósito. Señor, tú nos ayudarás a servir al plan y ser esa herramienta útil en tus manos, Señor, para el cual tú nos has traído a esta tierra. Te amamos, Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.